paso a Luis Galcerán, que nos va a hablar cómo introducir una empresa de retail en redes sociales, que va a hablar del caso Casaviva. Es director de e-commerce en Casaviva, especialista en marketing y comunicación digital y en el desarrollo de estrategias e implementación de acciones de marketing digital, así como de la creación de marca e identidad en la red. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, con máster en marketing por ESBEN y Cambridge University. Le damos... Sí, bueno, está al fondo del todo, tardará un poquito. ¿Han visto el kit de Casaviva, del Community Manager? ¿No? ¿No lo han visto? ¿Sí? Yo no puedo participar. Ya viene Lucas por allí. Aquí está. ¿Qué tal? Okay. Para pasar y luego el enlace para la ¿para la ¿no? Sí. Tienes que hablar en voz alta. Ya veo, ya, sí. Buenas. A ver, prueba de sonido primero antes que nada. ¿Al fondo me oís? ¿Sí? Perfecto. Genial. Pues... Uy, hay que alejarse aquí. Bueno, yo sería una de esas pymes. Bueno, antes de nada, ni experto, ni especialista, ni nada por el estilo. La verdad es que, sobre todo, lo que aplico es el sentido común. Y como cualquier pyme, lo que buscamos es la rentabilidad. Entonces, yo lo que vengo a explicar hoy aquí es pues un poco la experiencia que hemos tenido durante estos 2 meses que nos hemos aplicado a fondo en temas de redes sociales y un poco cómo lo hemos hecho. Yo antes de nada, lo que diría es que hay que tener claras 3 premisas. La primera sería, ¿quién es la marca? ¿Dónde estamos? O sea, tu empresa, como tal, si eres una startup, pues no te conocerá nadie, pero tendrás un punto positivo, que es que tú podrás lanzar el mensaje que tú quieras y podrás lanzarlo como tú quieras. Por ejemplo, en el caso de Casaviva, lo que nos encontramos es que ya estábamos, bueno, cuando yo llegué en agosto del 2012, ya estábamos en Facebook, ya estábamos en Twitter, no se sabía por qué estábamos en Facebook, tampoco sabíamos por qué estábamos en Twitter, no teníamos ningún objetivo, ni teníamos una estrategia, simplemente estábamos allá porque habíamos que estar. Y eso, bueno, pues tiene sus puntos positivos, que era que teníamos una serie de personas que nos seguían y transmitíamos una serie de temas que gustaba a la gente, pero había otros que no. Y eso es lo que poco a poco hemos tenido que ir corrigiendo. El segundo punto, la segunda premisa que tendría en cuenta, sería ser consciente un poco de los recursos que tiene la propia marca. Aquí os hablo un poco por la parte de la pyme. Pedro os ha hablado por la parte de, pues bueno, de vuestra profesión y de lo que queréis llegar a ser. Una pregunta al aire, aquí en el foro, ¿cuánta gente es community manager o pretende serlo? Más o menos, si podéis alzar la mano. Vale. El resto, deduzco que estáis trabajando como el marketing digital de alguna manera, ¿no? En empresas. ¿Sí? ¿Eh? Sí, ¿no? Bueno, pues lo que quiero decir es que desde el punto de vista de una pyme, al final, yo hace 3 meses lo que buscaba era alguien como vosotros. Buscaba, pues, incorporarlo dentro de la plantilla de Casaviva y la verdad es que ahí pregunté, bueno, ¿qué hago? O ficho a una persona que tenga 4 años de experiencia y, ¿sabes?, le pagamos el salario que debe pagarle, o buscamos a una persona que sea, pues, en prácticas y que le formemos desde cero, o hacemos un mix. A ver qué es. Y entonces a partir de ahí lo que hicimos fue aplicar un poco el sentido común y no sé si saldrá bien o saldrá mal, eso ya lo verá el tiempo, pero lo que acabamos haciendo es fichando a una persona que pensábamos que tenía una serie de cualidades que entendíamos que tenía que tener un community manager y debido un poco a la complejidad de la empresa, en nuestro caso tenemos 18.000 productos y por lo tanto hay un periodo de adaptación en el cual pues cuesta bastante que un community manager empiece a tuitear o empiece a ya no ni a tuitear ni a poner post en Facebook, sino a definir una estrategia si no tienes ni idea de los productos que tienes detrás. Y para eso necesitas un tiempo, como es lógico. Entonces al final lo que acabamos haciendo fue fichar a una persona que tuviera estas cualidades. En prácticas fichamos a una empresa para que apoyara y formara a esta persona, pero con la idea de que esta empresa estuviera con nosotros un tiempo limitado, que yo creo que es lo que os vais a encontrar en la mayoría de los casos. Para mí es lo que tiene más sentido, dados los recursos limitados que hoy tenemos. Y que esta empresa te diga, oye, yo voy a formarte a este community manager
voy a ayudarte a arrancar en todos estos sitios, pero no te voy a cobrar una fortuna, ni tampoco vas a estar sin edie, como haría cualquier tipo de empresa de comunicación, que de hecho normalmente es lo que te piden. Oye, nosotros necesitamos que estés con nosotros como mínimo un año, el segundo año para amortizar, ¿sabes? Todo el tiempo que le dedicamos. Esto es con lo que te encuentras muchas veces. Y luego la tercera premisa sería definir una serie de KPIs o objetivos de lo que pretendes sacar. Esto desde el punto de vista del cliente, al final es lo que buscamos una rentabilidad. Si nos metemos en Facebook y esta persona pues va a cobrar un salario y va a estar una serie de horas y vamos a tener pues que hacer un sorteo y invertimos dinero en este sorteo, etcétera, etcétera, lo que buscamos es saber cuánto vamos a vender a partir de aquí. Entonces, una vez definido esto, partiríamos y diríamos, bueno, ¿y en qué redes queremos estar? Bueno, como os decía yo antes, en el caso de Casa Viva nos encontramos con que en Facebook y en Twitter ya estábamos. Yo, por ejemplo, si hubiéramos partido de cero, muy probablemente en Twitter no hubiéramos empezado hasta pasado un tiempo. Pero bueno, es lo que había y había que acotarlo, porque al final, para cuando yo llegué, muchas veces lo que pasaba era que nos hacían comentarios y no los contestábamos, o los contestábamos tarde. En general la gente se portaba muy bien, pero no estábamos dando un buen servicio. Simplemente lo teníamos un poco a modo de blog de información. Y a partir de ahí, pues por ejemplo, los talleres que hacíamos, pues los colgábamos, comentábamos qué es lo que íbamos a hacer, pero no había una interacción. O sea, era un poco lo que comenta todo el mundo del engagement. Aquí no había ningún tipo de engagement. Al final lo que había era, pues nosotros dábamos la información, quien la quisiera que la cogiera y quien no fuera. Y yo creo que esto es muy bueno asumirlo. O sea, hay que asumir que teníamos una serie de errores, teníamos una serie de handicaps y a partir de ahí, oye, hay que paliar estos problemas. Entonces, digo Facebook, digo Twitter y luego Pinterest es una apuesta que hemos hecho, a ver qué tal nos sale. Pinterest creemos que, bueno, lo explicaré luego, acabamos de iniciarnos en ella hace 3 semanas, un poco más, y tenía mucho sentido, ahora luego explicaré por qué. Y luego, como no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo todo, ni los recursos para hacerlo todo, lo siguiente que creo que tiene mucho sentido es entrar en Google Plus, que lo haremos a lo largo de este año, por una razón. Bueno, Google Plus es aquella red, ¿no?, en que todo el mundo está, pero nadie participa. Entonces, sí que es interesante, sobre todo por un tema, que es el posicionamiento. Entonces, lo que es una realidad es que a nivel de SEO, Google Plus te posiciona muchísimo mejor que cualquier otra red, porque es de Google, no por otra cosa. Y luego pongo aquí el interrogante porque al final hay cientos y cientos de redes, como sabréis, y lo que va pasando es que de repente pues compran una compañía, como puede ser pues Instagram, que ahora que lo han cogido, pues lo han comprado, y entonces de repente es una red social que utiliza mucha gente. Y lo mismo, pueden salir por X o Y razón, como pasó con Pinterest hace un par de años, que de repente sea una red social que llegue a España, o que no, y que los usuarios la empiecen a utilizar. Entonces hemos de estar siempre alerta para ver cuáles son las redes que más rédito nos pueden dar. Una vez dicho esto, entro en el caso de Facebook. No me voy a explayar mucho, simplemente quiero dar un par de ejemplos concretos que a nosotros nos han servido, y yo creo que es lo mejor al final, porque la estrategia entera pues no la podríamos explicar, bueno, más que nada no deberíamos. Pero sí que el tema de los sorteos. El tema de los sorteos se habla muchísimo, se comenta que van muy bien, pero no sabemos cómo bien van y bueno. En este caso, yo quería poner este ejemplo, lo hicimos en Navidad. Es un ejemplo sobre una palomitera, un regalo que tenía mucho éxito estas Navidades. Yo lo compré, se lo regalé a mi hermano y se nos acabaron, ya no nos quedan. Y la verdad es que, ¿qué es lo que pedíamos aquí? Aquí hacíamos un sorteo que era, pues regalamos este palomitero, sí, lo típico, ¿no? Si nos pones el like en Facebook y bueno. Pero con el factor añadido de que lo que pedíamos era que nos comentaras cuál era esa película navideña y ese momento de esa película navideña en la cual, bueno, pues te recordaba. Para algunas personas es como esto, Home Alone o Solo en Casa, para otras es Terminator 2, ¿sabes? Ahí hay de todo. Entonces, a partir de ahí, la gente lo comentaba y lo que más me sorprendió a mí fue un poco que empezamos a hablar con gente. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de gente que nos comentaba, por supuesto, por el regalo,
pero también el cómo lo comentaba te daba a entender que realmente empezabas a hablar con ellos, que querían comentarte, oye, pues mira, ese momento en el que solo en casa le cae el cubo de pintura al tío, eso realmente veías que estabas conectando con esa persona. Y además conectabas con el fin que tú quieres, que busca la marca, al fin y al cabo. Entonces, bueno, lo que voy a sacar como un buen ejemplo, además de, porque a nivel de coste por lead, no os puedo decir el cuánto, pero os diré que es de los mejores que yo he visto. Entonces, no quiere decir que cada sorteo salga bien, pero sí que es un buen ejemplo para dar a un cliente, porque si lo montas bien, puede funcionar. Y luego el otro ejemplo que quería comentar es pues, los posts regulares que puedes ir haciendo en el día a día. Creo que si se puede definir en dos palabras o en dos ideas, sería contenido de valor en el momento adecuado. Que esto supongo que lo dice todo el mundo, pero que es más difícil luego de concretarlo en ideas. Aquí quería concretarlo en dos. Uno es pues, el 30 de diciembre, este post, que además he querido que vierais también un poco de información dentro de la empresa a propósito, para que vierais datos, que esto nunca, a mí me da mucha rabia, cuando voy a las conferencias nunca me dan datos, y entonces no me entero bien, ¿sabes? Pues no van los tiros. En este caso, pues, era pues eso, un sitio donde poner las uvas, el 30 de diciembre, y el cuándo, o sea, el cuándo si esto lo publicamos el 31 de diciembre a las 9 de la noche, pues no sirve para nada. Si lo publicas el 30 de diciembre, pues pasa, bueno, pues en este caso, pues como el contenido era valor, pues hubo gente que le gustó y lo retuiteó, incluso que es un share. Y luego, pues esto también me pareció interesante porque era un post, pues, entre comillas, que podía ser bastante tonto, pero que hubo varias personas que también se sintieron aludidas. Era un día, un sábado, que de estos hace 2 semanas, que ha llovido en Barcelona, y comentaba esto, oye, hoy es un día lluvioso, en caso de la península, ¿a qué te has dedicado? Y entonces ahí es cuando empiezas a ver que estás empezando a crear una comunidad. No te contestan 300 personas a esto. Primero te contestan 2, luego 10, luego 15, luego 20 y así poco a poco. Entonces, esto es lo que yo creo que sí que tiene mucho añadido. Sobre todo si luego hay un buen analytics detrás que te respalda y, como contaré después, te da una serie de datos que incentivan a que esta gente acabe comprando. Bien, esto en cuanto a Facebook. En cuanto a Twitter, la verdad es que es una red que hoy por hoy no sabría definir para qué va a acabar siendo. Nuestra intención es que sea una red que sea un canal de atención al cliente. Esta fue el origen de todo ello. Pensábamos, oye, vamos a atender mejor a los clientes, pero la realidad es que nos hemos encontrado con que el público de Twitter es muy diferente al de Facebook. En general, aquí pongo que el poder adquisitivo es más alto, interesado en contenidos específicos. En general nos hemos encontrado que son pues o gente especializada en el mundo de la decoración, o gente que está muy metido en ello, arquitectos, y que lo que quieren es estar a la última tendencia, en ese sentido. Entonces, claro, nuestra idea original era que sea un canal de atención al cliente, pero al final esto es como en cualquier otra red, dependiendo de lo que al final los usuarios quieran. Si al final los usuarios quieren utilizar Twitter para que sea una herramienta para actualizarles de cuáles son los nuevos productos que vamos sacando, las nuevas tendencias que creemos que pueden haber, pues nos tendremos que adaptar. Es que no hay otra. Entonces, bueno, esto en cuanto a Twitter. Y luego Pinterest, a mí me parece que, bueno, desde el punto de vista de Casa Viva, es una herramienta fundamental porque es la mejor manera para poder transmitir nuestros productos, porque al final una imagen vale más que 1000 palabras. Pero lo que más me llama la atención, y llevamos solo 3 semanas, como os comentaba, es este tercer punto, que es que las visitas que previenen de Pinterest, que por ahora, ya os lo digo, son muy pocas comparado con el total del tráfico, tienen una mayor conversión a venta y una duración media superior al resto de redes sociales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al final vendemos más. Bueno, y estos son un poco los resultados que hemos tenido estando en redes sociales los últimos 2 meses. Muy sintético. Hemos conseguido en mayor o menor manera fidelizar a nuestros clientes y una mayor conversión a venta. A mí me gusta trasladar esto en cifras y poderlo medir, no que sean cosas que sean un poco intangibles. Entonces, estos números que os doy, estos números que os doy son sacados de Google Analytics. Uno es
un aumento de un 0,04 de la conversión a venta, que ya os digo que es muchísimo, y un 3% de incremento de visitantes recurrentes. ¿Esto qué quiere decir? Que al final estamos fidelizando. Hay gente que sigue con nosotros, sigue con nosotros en el transcurso del tiempo. Por otro lado, siguiente slide veréis que lo que esperamos conseguir es aumentar el tráfico a nuestro e-commerce y por lo tanto aumentar las ventas. Pero esto aún no lo hemos conseguido y llevamos 2 meses. Entonces yo pensaba que era interesante exponer un poco el ejemplo porque cualquier persona, cualquier cliente que no entendiese mucho cómo funcionan las redes sociales, lo primero que diría es, oye, a mí como e-commerce lo que me interesa son 2 cosas. Una, que me traigas tráfico a través de las redes sociales y luego ya me encargaré yo a nivel de usabilidad, etcétera, etcétera, a convertir ese tráfico. Entonces, lo que hay que entender es que las redes sociales, como comentaba Pedro, es una parte de todo. No funciona ni solo, ni tampoco las otras funcionan sin ella. Entonces, a partir de ahí, lo que quiero decir es que este es un objetivo que nos marcamos en el corto plazo y que yo creo que ha salido medianamente bien. Y luego ahora el segundo, que es aumentar el tráfico a nuestro e-commerce a partir de las redes sociales, es el segundo que nos marcamos a 4 meses vista. Entonces, por eso es tan importante el definir los KPIs, etcétera, etcétera. Porque si no, lo que pasaría es, en mi caso, no tanto porque somos un poco, dentro de Casa Viva, somos un poco, el departamento de e-commerce somos un poco los frikis de la empresa, nadie nos entiende. Entonces, mientras que los números suban, aquí no pasa nada. Pero en muchas otras empresas, sobre todo empresas que están metidas dentro del sector directamente de SaaS o tecnológico, que toda la empresa es tecnológica, lo primero que te van a decir es, oye, no hemos aumentado el tráfico y llevamos 2 meses, ¿sabes?, poniendo recursos, gente, y aquí no pasa nada. Entonces, has de poder demostrar con cifras lo que estás realmente comentando. Porque si hablas de engagement y hablas sobre... O sea, para mí el engagement es estos 2 números. No puedes hablar de engagement enseñándole un comentario en Facebook, porque eso no lo van a entender. Van a decir, bueno, y a mí qué más me da que haya un loco que quiera hablar contigo. Porque eso es lo que normalmente entiende la gente que está dirigiendo las empresas. Bueno, y esto es todo. Espero que os haya gustado. Si no hay cualquier pregunta... Bueno, me sumo a lo que acaba de decir, lo del tema del engagement. Yo cuando me siento a hacer un comité o demás y hablo con los CMOs o con community managers y me comentan lo del engagement, mal. Busco conversión, saber cuánto es el CAC, tener información y datos. Que eso es una de las cosas que los community managers debéis de aprender a traducir. Traducir toda la información que tenéis en datos para que los que estamos detrás y tenemos que dirigir o tenemos que decidir, nos informéis.